Ahora toca aprender a calcular primitivas de funciones racionales del seno y el coseno. Dicho de otro modo, nos vamos a enfrentar al siguiente problema tipo: calcular la primitiva de una función en la que seno x y coseno x aparecen como la x en los cocientes de polinomios. Fíjate en estos dos ejemplos, estas dos funciones. En el numerador tienes una ensalada de potencias naturales de seno y coseno de x. En el denominador lo mismo aquí y lo mismo aquí. Ambas funciones pertenecen a la familia de las llamadas funciones racionales del seno y el coseno. En lo sucesivo, para referirnos genéricamente a este tipo de funciones, emplearemos la notación que señalamos. Así las cosas, lo primero que hay que hacer es advertir que si no eres eficiente trabajando primitivas de cocientes de polinomios, no puedes llegar a ser eficiente calculando primitivas de funciones racionales del seno y el coseno. Fíjate bien, en general, el cambio de tangente de x medios igual z, ese cambio de variable, transforma el problema de calcular la primitiva de una función racional de seno y coseno en el problema de calcular la primitiva de un cociente de polinomios. Cambio tangente de x medios igual z. Evidentemente, cada vez que emplees este cambio de variable necesitas saber esto, porque si haces el cambio tangente de x medios igual z, deberás sustituir seno de x por su valor en función de z, deberás sustituir coseno de x por su valor en función de z y naturalmente diferencial de x deberás sustituirlo por su valor en función de z. También debe quedar muy clarito que para las funciones racionales de seno y coseno, dentro de esta familia de funciones hay casos especiales que se lidian con cambios de variable que son más eficientes que el cambio genérico del que hablamos, cambio tangente de x medios igual z. A continuación enumeramos esos casos especiales que iremos estudiando poquito a poco. Ante los ojos tienes los casos especiales de los que hemos hablado, casos especiales en que no emplearemos el cambio tangente de x medios igual z. Fíjate, primer caso, primitiva de una función racional únicamente del seno, función racional del seno que va multiplicada por coseno. En este caso, lo mejor es hacer el cambio seno x igual z. Este sería un ejemplo del primer caso. Fíjate, función racional donde únicamente aparece el seno y, qué casualidad, este pedrusco donde solo aparece el seno va multiplicado por coseno de x. En este caso, lo mejor es hacer seno x igual z. Siguiente caso. Primitiva de una función racional del coseno, función racional que va multiplicada precisamente por seno de x. En tal caso, lo mejor es hacer el cambio coseno x igual z. Aquí tienes un ejemplo de esta situación. Fíjate, función racional únicamente del coseno y dicha función, qué casualidad, va multiplicada por seno de x. En este caso, lo mejor es hacer coseno de x igual z. Siguiente caso. Primitiva de una función racional de la tangente de x. Date cuenta que tangente de x es seno de x dividido por coseno de x. En este caso, lo mejor es el cambio tangente de x igual z.
Aquí tienes un ejemplo, primitiva de, fíjate, una función racional de tangente de x, una función donde tangente de x aparece como aparece la x en los cocientes de polinomios. En este caso, lo mejor, tangente de x igual z. Cuarto caso, primitiva de una función racional del seno y el coseno, donde el seno y el coseno aparecen exclusivamente con exponentes pares, 2m y 2n indicamos, donde m y n son naturales. En este caso, lo mejor es hacer tangente de x igual z. Aquí tienes un ejemplo de este caso, fíjate, primitiva de una función racional del seno y el coseno, donde seno y coseno aparecen con exponentes pares, únicamente exponentes pares. En tal caso, lo mejor, tangente de x igual z. Siguiente situación especial, caso 5. Fíjate, primitiva de producto de una potencia entera del seno por una potencia entera del coseno. En este caso, cabe distinguir tres situaciones distintas. Fíjate, primera situación, a alguno de los exponentes es impar. Aquí tienes un ejemplo, fíjate, primitiva de producto de potencia natural del potencia entera, del seno por potencia entera del coseno, y sucede que tenemos un exponente impar, este. Resolveremos la papeleta llevando el agua a molinos ya conocidos. Resolveremos la papeleta sin más que expresar el exponente impar como suma de un número par y del número 1. Si m y n son pares, ambos pares, pero alguno de los dos es negativo, en tal caso haremos el cambio tangente de x igual z. Aquí tienes un ejemplo de esta situación que comentamos. Fíjate, potencia entera del seno por potencia entera del coseno, ambos exponentes son pares, pero tenemos alguno negativo. En este caso, decimos, haremos tangente de x igual z. Caso tercero, caso C, ambos exponentes m y n son pares y son no negativos, Aquí tienes un ejemplo. Fíjate, primitiva de producto de potencia entera del seno por potencia entera del coseno, con ambos exponentes pares y ambos no negativos. En este caso resolveremos la papeleta dando entrada al ángulo doble, empleando las formulitas que relacionan el seno y el coseno de un ángulo con el coseno del ángulo doble. Con esas formulitas lidiaremos esta situación. Aquí tienes la última situación especial. Fíjate, producto de seno de constante por x por coseno de constante por x, seno de constante por x por seno de constante por x, coseno de constante por x por coseno de constante por x. Constantes distintas en todos los casos. Bueno, pues en cualquiera de los tres casos resolveremos la papeleta sin más que transformar el producto seno-coseno o seno-seno o coseno-coseno, transformar ese producto en una suma utilizando famosas formulitas de trigonometría. Fíjate, estos tres ejemplos corresponden al caso 6. Seno por coseno, seno por seno, coseno por coseno. En definitiva, insistimos, casos especiales, todos estos en los que no emplearemos el cambio tangente de x medios igual a z.
Para no perder las buenas costumbres, antes de empezar a ver ejemplos concretos, te recordamos, por si lo has olvidado, que no se puede ir por la vida confundiendo esta ensalada de símbolos con esta otra. No se puede ir por la vida sin alcanzar a entender que esto representa algo radicalmente distinto que esto otro. Y siendo así las cosas, confundir esto con esto otro es confundir la velocidad con el tocino.